Muy buenas tardes una vez más. Bienvenidos a otro encuentro en el canal Mundo Alternativo, Espiritualidad y el Más Allá. Y hoy nos encontramos, muchos lo deberán ya conocer, con el doctor Manuel Sáenz Segarra. Muchísimas gracias por estar hoy en esta entrevista. Gracias. Es Bienvenido. para mí un placer compartir estos momentos contigo, Jorge, y con todo el auditorio que nos está visionando. Y mi objetivo, mi ilusión es intentar ayudar en lo posible a despertar almas, es decir, a concienciar a la gente. Y si conseguimos en este aspecto algo positivo, me sentiré realmente muy reconfortado. Gracias por la invitación. No, no hay por qué y tenemos el mismo objetivo, ¿no? Bueno, voy a presentar un poquito al doctor, para si hay alguno que no lo conoce, pero bueno, el doctor es licenciado en Medicina y Cirugía, ¿sí? De la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona. Tiene los doctorados, es jefe del Servicio de Cirugía General y del aparato digestivo en el Hospital Universitario de Belchite, ¿no? ¿Es? ¿Así se pronuncia? ¿Belviche? Belviche, Belviche. Belviche, en Barcelona, ¿sí? Profesor de cirugía de la Universidad de Barcelona, tiene publicaciones en revistas, libros, organización de cursos, congresos, seminarios tanto nacionales como internacionales. Esto me llamó la atención, ¿no? Lo de grabación de diversos medios audiovisuales de 20 intervenciones quirúrgicas. Ahora después me lo vas a contar. Es miembro de la Sociedad de Cirugía de Cataluña, de España, de Francia, de Inglaterra y de Japón. Tiene un premio a la excelencia profesional otorgado por el Colegio Oficial de Médicos de Barcelona. Es miembro de la Junta del Colegio Oficial de Médicos de Barcelona, ¿sí? Y representante en Cataluña en el Consejo General de Colegios de Médicos de España. Así que estamos hablando con un científico, ¿sí? Un médico que muchas veces en el canal me piden que, bueno, necesitamos sustento científico para creer en estas cosas y en eso vamos a incursionar hoy, ¿no? Así que antes de empezar con la pregunta, me había llamado un poquito la atención de tu currículum, esto de las 20, ¿qué fueron para estudiar, digamos, cómo era el procedimiento? No, no es este, Jorge. La finalidad es que actualmente en Europa Uh -huh. y sobre todo en congresos internacionales o mundiales, hay mucha tendencia, pues, las nuevas técnicas o las nuevas aportaciones técnicas ante determinadas patologías, técnicas quirúrgicas, más que comentarlas, se prefiere presentar vídeos, es decir, de toda la intervención. Uh -huh. Pues una intervención, yo por ejemplo tengo vídeos sobre cáncer de páncreas, de trasplantes de páncreas, de cáncer de esófago, cáncer de estómago, es decir, de patologías muy complejas en las que aporté nuevas técnicas. Entonces lo presenté en varios congresos, lo he presentado en congresos nacionales e internacionales, y la manera de presentarlo más objetiva, siempre dicen que con la vista es cómo entran mejor las cosas. Claro. Tú puedes hacer un comentario, pero si tú ves todas las imágenes en la intervención, realmente queda mucho más grabado y mucho más objetivo y mucho más dinámico y real, pues la nueva aportación técnica que tú haces ante un proceso patológico determinado. Por esto hay mucha tendencia. Yo tengo como, me parece, son 20 o 21 intervenciones grabadas. Tenemos un departamento en mi hospital de servicio de audiovisuales, gente muy experta, que cuando tengo una intervención solicito su presencia y vienen al quirófano, ya están preparados y nos graban toda la intervención y después la editamos, sacamos lógicamente los tiempos más importantes y más Claro, demostrativos de la técnica que queremos presentar. claro. Por esto hay tantas intervenciones grabadas. Es muy frecuente esto, ¿eh? Ah, En los mira, centros mira. universitarios que aportan nuevas tecnologías por investigación, pues grabar, filmar la nueva técnica y presentarla después en los congresos. Claro, es muy interesante porque además vos estás viendo el procedimiento en vivo, ¿no? Y vos Exacto, exacto. mientras que estás dando quizás la charla, vas mostrando ahí, bueno, acá esto se hizo por esto se hizo por aquello, ¿no? Está interesante, muy Es bueno. muy objetivo y entra muy bien a través de la vista. Claro, 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 qué bien, qué bien. Bueno, me gustaría comenzar, si bien tenemos mucho para hablar y este no va a ser, creo, el último video que hagamos, va a haber muchos más, pero me gustaría
conversar por algo que estábamos hablando hace un ratito fuera de la grabación, que era un poquito el tema de cómo, digamos, el paradigma dentro de lo médico puro y duro, ¿no? Cientificista, ¿no? Newtoniano, está impuesto, ¿no? Entonces, eh, obviamente también hablábamos de la poca consideración de los efectos psicológicos que las personas sienten ante determinadas reacciones de un médico o determinadas accionares o determinadas palabras, ¿no? Que a veces afectan el psiquismo y el médico le dice tranquilamente, tienes metástasis en el hígado. Y tranquilo, metástasis en el hígado como si vos lo pudieras transitar psicológicamente muy bien es eso que te acaban de decir, ¿no? Entonces, ante esto, que pues, no digo que todos sean iguales, ¿no? Obviamente, pero el paradigma está bastante instaurado en este sentido, ¿no? Entonces, mi primera pregunta es, como yo sé, porque ya te lo pregunté también, vos fuiste instruido en este paradigma, como la mayoría de las facultades que existen hoy de medicina, ¿qué cosas empezaron a suceder en vos que te fueron llevando a un nuevo paradigma del cual hablaremos después? ¿Cómo empezó esto? Como has dicho tú muy bien, en la facultad el método de formación universitaria en medicina está totalmente fundamentado en el método cartesiano de René Descartes e Isaac Newton, del siglo XVII-XVIII. Esto quiere decir que nos fundamentamos ante cualquier problema, ya sea orgánico o anímico, nos planteamos siempre dos preguntas fundamentales. Una, ¿cuál es la causa? Y otro, ¿cuál es el mecanismo íntimo de producción? Lo que llamamos la etiopatogenia y la fisiología o fisiopatología si estamos ante un proceso patológico. Y todo esto lo orientamos siempre por el método cartesiano y newtoniano. Yo me eduqué así. Entonces, ¿cómo cambié de paradigma? Pues curiosamente, no sé por qué, pero interiormente siempre me hice una serie de preguntas que me llamaban la atención. Y una de las preguntas importantes que siempre me hice y que no, el método científico no me contestaba es cómo podía interpretar yo la actividad anímica de las personas, un pensamiento, un sentimiento, la memoria, la conciencia. Por el método científico me decían que todo esto era consecuencia de un epifenómeno de la materia, del cerebro, es decir, el metabolismo neuronal, las reacciones bioquímicas a nivel de las neuronas condicionaban nuestra actividad anímica. Es un epifenómeno de la materia. Pero a mí todo esto no me convencía. La verdad es que tenía esta duda. Entonces, ¿cómo cambié profundamente de paradigma? Pues ante un enfermo que atendí en urgencias, como jefe del servicio de urgencias de mi hospital, un enfermo que después de un gravísimo traumatismo ingresó en el hospital y lo diagnosticamos de muerte clínica. Es decir, estaba en paro cardíaco, isoeléctrico, electrocardiograma, paro respiratorio, arreflexia, paro sin actividad mental. Hoy sabemos, por ejemplo, que con el paro cardíaco, a partir de los 15 segundos, el electroencefalograma es plano. Desaparecen los 5 tipos de ondas que tenemos en condiciones normales de nuestro cerebro por control electroencefalográfico. Este enfermo, pues lo operé, lo recuperamos de su paro, y lo operé, tenía lesiones importantes y en el postoperatorio, cosa que no es habitual, él me dijo que quería hablar conmigo y me explicó una ECM bien conocida por todos vosotros. Sí, claro. La manera que me lo explicó, con la seguridad que me lo explicó, con toda clase de detalles, asegurándome siempre, doctor, esto no es un sueño, yo lo he vivido realmente esto. Me impresionó, me impactó. Y a partir de aquel momento, pues yo empecé pues a documentarme. Yo no tenía ni idea de las ECM. Había oído hablar, pero no tenía ningún conocimiento. Empecé a leer, a estudiar, a comentar cosas, a buscar. Y entonces pues cada vez me interesé más. Y no solo me interesé, sino que entonces yo perseguí las ECM, porque ya sabemos que la mayoría de los enfermos
por miedo a la incomprensión, no cuentan la ECM. Hay que interrogar, preguntarles y que ellos vean que hay una persona que realmente conoce el tema, les comprende y no se ríe de ellos. No les dice que son tonterías, sino que les dice que son realmente ciertas y que si puede colaborar en la explicación para aumentar nuestros conocimientos y poder pues, ampliar nuestro caudal conceptual sobre las ECMs. Y entonces a partir de aquel momento cada vez me profundicé más en este tema y entonces busqué soporte en expertos en disciplinas que yo no conocía, neurólogos, psiquiatras, psicólogos y también en físicos cuánticos, porque después comentaremos que también tiene una relación importante las ECM con la visión del nuevo paradigma que establece la física cuántica en relación al método científico. De todas maneras, siempre yo soy un gran ferviente de Einstein. Einstein tiene una frase muy interesante que yo creo que es cierta, que dijo que no existe el azar y no existe el azar, la casualidad. Todo tiene su causalidad. Entonces le preguntan, ¿y qué es el azar? Dice, es la manera en que la energía primera, la energía cuántica universal, llámale Dios, llámale como tú quieras, actúa de manera anónima. Es decir, que yo no sé por qué, pero se despertó en mí un interés muy especial hacia esto. Y entonces yo profundicé, estudié dentro de mis posibilidades y con el soporte de otros expertos me introduje en este tema, que no solo estoy muy contento porque me ha ayudado mucho a tratar a mis enfermos y a comprender a mis enfermos, sino que personalmente a mí me ha ayudado muchísimo a entender mi concepción existencial y por lo tanto ha influido en la actitud, mi dinámica vital, mi rol vital. Y también pienso que con mis pequeños conocimientos estoy también ayudando, por lo que veo, a muchas personas a descubrir, a despertar nuestra realidad existencial, que es nuestra conciencia no local. Toda esta serie de factores sumo para que yo cambiara de paradigma y la verdad es que estoy muy contento y orgulloso de haber tenido, me considero afortunado de haber cambiado de paradigma y de haberme introducido en este campo realmente apasionante y pienso que es nuestra realidad existencial. Bien, y me encanta porque la verdad que yo estoy desde otro lugar, pero en lo mismo. Y, y bueno, como muchos de los objetivos que tiene este canal es ayudar a perder el miedo a la muerte, ¿no? Porque la muerte, si bien muchas culturas han hablado de la muerte, si bien la búsqueda ancestral de algo superior siempre ha existido, llamémosle como le llamemos, ¿no? Que quizás se ha generado frente a la finitud que ha sentido el hombre, quizás se ha generado por una cierta inducción de determinadas condiciones de la propia conciencia de búsqueda, la conciencia no local, ¿no? De búsqueda, no sé, hay una inspiración hacia algo superior, pero no deja de ser un tabú el tema de la muerte, no deja de ser escondido, ahora ¿no? Los velorios y todo, cuanto más rápido, listo, terminemos con el tema, ¿no? El mecanismo de negación psíquico actúa de una manera terrible. Hay mucho dolor, vos lo verás, ¿no? Porque hay mucho dolor alrededor de la muerte de un familiar, ¿no? Y si bien esto desde la conciencia habitual, por supuesto, tiene su lógica, porque obviamente a mí, mi amigo que se murió, me dolió muchísimo y me sigue doliendo hoy desde hace real. Un amigo mío se murió, ahora va a ser 7 años, y yo no puedo todavía terminar de tramitarlo, aunque sepa lo que sepa, él, el problema central es que no está más físicamente, y entonces eso a la conciencia habitual le cuesta tramitarlo terriblemente, ¿no? Entonces uno de mis objetivos es tratar de ayudar desde todos los modos posibles a comprender que hay un más allá, que la vida sigue, que no es el final la muerte, ¿sí? Y entonces hoy estamos viéndolo desde el lugar científico, ¿no? Entonces me gustaría que podamos ir argumentando todo lo que vos
sabés y todo esto que fuiste buscando en este camino para entender de que hay que perderle el miedo a la muerte, ¿no? Porque además, en un momento, yo también lo pensé como que tiene muchas similitudes al nacimiento en un punto, ¿no? Porque es como un proceso organizado, si uno lo ve de alguna manera, ¿no? O sea, en el cuerpo, cuando uno nace, en el cuerpo van pasando cosas y cuando uno muere, en el cuerpo van pasando cosas también, ¿no? Es un proceso como ordenado, como que hay algo detrás que lo va llevando hacia determinadas cosas, ¿no? Entonces, eso hace pensar que también es natural, ¿no? Y bueno, y entonces, como lo que pasa es que, claro, hay pocos recuerdos de cuando nacemos. Entonces, claro, el tema del final ineludible que tenemos a nivel corporal da miedo. Y entonces vamos a ir contando un poquito estas cosas que descubriste que nos van a ir quitando el miedo y después hablaremos dentro de esto de la CCM y de las experiencias en el lecho de muerte de pacientes tuyos, ¿no? Que te han contado cosas y que a los paliativistas les interesa mucho y yo admiro su trabajo, ¿no? Dentro de esto. Así que vamos a ir desgranando un poquito estos temas de investigación por donde quieras empezar. Bien, la muerte, como has dicho muy bien tú, en nuestra sociedad actual es un tabú. La gente tiene miedo a la muerte porque considera que es el fin de toda la existencia. Esto realmente, mientras nosotros valoremos nuestra vida en la ontología materialista del método científico cartesiano newtoniano, tendremos siempre tremendo miedo a la muerte. Pero esta no es nuestra realidad existencial, en absoluto. ¿Por qué tenemos miedo a la muerte? Tenemos miedo a la muerte por 4 aspectos fundamentales. Primero, porque el paso de la vida a la muerte suele ser traumático, desagradable, de gran soledad, es decir, es molesto, doloroso. En segundo lugar, porque es un paso, según el método científico, desconocido, es decir, no sabemos qué pasa después de la muerte. Para el método científico, la muerte es el fin de nuestra existencia, se acaba todo con la muerte física. En tercer lugar, porque lo dejamos todo, familia, amigos, bienes materiales, fama, éxito, por los cuales tanto hemos luchado, incluso malgastado nuestra vida. Venimos sin nada y nos vamos sin nada. Todo esto, nosotros no somos dueños de nada, somos usuarios durante un corto tiempo de una serie de cosas materiales, pero no somos dueños de nada porque lo dejamos todo. Y finalmente porque tenemos un instinto de conservación tremendamente potente que nos fija la vida. Estas son las causas, pero fijémonos bien que todas estas causas se fundamentan en el materialismo del método científico. Recordemos que desde el punto de vista antropológico el método científico dice que el ser humano es cuerpo, que es materia, y mente, que es un epifenómeno. Y esto nos induce, nos lleva a aquella frase, pienso, luego existo. ¿Qué quiere decir? Que cuando dejo de pensar con la muerte, dejo de existir. Es decir, que clarísimamente el método científico nos dice que la muerte física es el fin de nuestra existencia. Se acaba todo con la muerte física. Entonces, hay una serie de actividades o de situaciones trascendentes, que esto es lo que a mí me ha llamado siempre la atención: telepatía, clarividencia, precognición, vivencias místicas, experiencias cercanas a la muerte, vivencias de los moribundos, psicoquinesia, reencarnación, que todo esto no lo explica el método científico. Todo esto está ocurriendo fenómenos después de la muerte física. Aquí pasa algo que no sabemos y no entendemos y que el método científico no nos explica. Entonces yo, fundamentándome en las experiencias cercanas a la muerte, que es un fenómeno sumamente frecuente y muy bien estudiado, hay muchísimos centros importantes universitarios y de investigación a nivel mundial que se están estudiando, pues se ha visto que hay una serie de fenómenos que nos ayudan de una manera importante a comprender nuestra realidad existencial, que no es nuestra realidad física. La realidad física, como después comentaremos y nos hablan muy bien los enfermos con ECM, nuestro cuerpo es como un traje, es polvo de estrellas que se produjo hace 13.700 millones de años en el Big Bang y que durante un tiempo el universo nos lo presta, polvito de estrellas, para hacer nuestro traje, nuestro cuerpo físico. Pero nuestra realidad, que está dentro,
perdura y persiste y continúa después de la muerte física. La muerte física quiere decir desprenderse, devolver al universo este traje de polvo de estrellas que nos ha prestado el tiempo con una finalidad determinada. Y entonces yo, como científico, porque a pesar de que las ciencias trascendentes me interesan mucho, yo sigo siendo científico. Hago mucha investigación, pues tanto primaria en el laboratorio con animales de experimentación como clínica en la cabecera del enfermo. Tengo residentes en mi servicio que sobre todo quieren hacer la tesis y hay que buscar nuevas vías de investigación y esto el método científico es fundamental. O sea que el método científico es fundamentalísimo. Es lo que nos ha permitido este gran progreso en nuestra civilización y que en los últimos 100 años hemos doblado la vida media. Hace 100 años la vida media, 40 años actualmente sobrepasa los 85 años en la mujer y 83 en el varón en Cataluña, en nuestro país. Entonces el método científico es importante, pero no explica esto. Y entonces las experiencias cercanas a la muerte y yo como científico me han servido pues para buscar una justificación científica de nuestra realidad existencial. Y hay varias, y aquí sí que me interesa comentarlo porque para mí es fundamental. Pensar una cosa, que yo como cirujano he hecho conferencias en mi hospital ante diversos especialistas. A quien más me cuesta convencer son a los científicos materialistas, entre ellos todos los médicos, a los filósofos realistas y a los teólogos cristianos. Estos tres son colectivos que son los que más me cuesta convencer. Por lo tanto, tengo que darles pruebas objetivas para decirles que la muerte física es un proceso, como has dicho muy bien, igual que el nacimiento en nuestro curso en devenir vital, que lo cogemos al nacer y lo dejamos al morir, pero nuestra real existencia es antes de nacer y continúa después. Ha cogido este traje con unas finalidades determinadas. ¿Y cuáles son los aspectos científicos que a mí me refuerzan de que la muerte física no es el fin de nuestra existencia, sino que es desprenderme de este traje físico y mi vida continúa en otra dimensión energética? Pues me reuní con neurólogos y con psiquiatras y psicólogos. Y entonces nos reunimos y comentamos las experiencias cercanas a la muerte. Ya os he dicho que médicos, psiquiatras y psicólogos son los que más me cuesta convencer. Cuando les hablé de este fenómeno me dijeron ipso facto, todos, estos son alucinaciones y no discutamos más. Bueno, pero el cerebro es tremendamente sensible y la falta de irrigación condiciona una serie de trastornos metabólicos, acidosis metabólica, anoxia, falta del aporte de glucosa, el principio energético, etcétera, etcétera, una serie de cambios que provoca alteraciones anímicas que son alucinaciones. Yo no sé si habéis leído un libro interesantísimo de Eben Alexander, un neurocirujano, que era un gran defensor de la Universidad de Harvard, un gran cirujano, neurocirujano, experto en neurología y en cirugía cerebral, que cuando le comentaban a las ECM decían que todo esto eran alucinaciones y eran cuentos y que no perdiéramos el tiempo. Este hombre empezó con dolor de cabeza, tuvo una meningoencefalitis por un gran negativo, un colibacilo, estuvo 7 días en coma, casi se muere, se consiguió recuperar, una cosa excepcional, sin secuelas al final, se recuperó bien y ha escrito un libro precioso que aconsejo que leáis, que es La prueba del cielo. Este hombre tuvo ECMs. Hoy es uno de los grandes científicos que defiende a nivel mundial en todos los congresos la realidad de las experiencias cercanas a la muerte, porque él las... Pues bien, yo al reunirme con ellos, con psiquiatras, psicólogos, neurólogos, dijo, vamos a compararlo. Entonces yo les dije, mis ECMs tienen una estructuración lógica, las alucinaciones vuestras, dicen, no, son totalmente absurdas, no tienen ninguna estructuración lógica. Digo, en los míos se repiten una serie de ítems. Esto lo estudió muy bien Bruce Grayson, que estableció todos los parámetros, los ítems. Dice, no, dice, las alucinaciones, cada una es totalmente distinta, no se repite nada, la de un enfermo con la de otro. Digo, los míos se acuerdan toda la vida. Tengo enfermos de 20 años que te cuentan hasta el mínimo detalle que tuvieron después de 20 años de la experiencia. Dicen, no, nuestras alucinaciones se olvidan. No solo se olvidan, sino que les da vergüenza, no quieren saber nada. Se olvidan totalmente.
Y finalmente, yo en todos mis enfermos, que esto lo podemos comentar, la ECM condiciona un impacto psicológico tan profundo en el enfermo que cambia su concepción existencial y, por lo tanto, su dinámica vital y su rol vital. Ellos me dijeron, no, no, las alucinaciones en absoluto no cambian en absoluto la dinámica. No quieren saber nada de esto, quieren olvidarlo. Digo, vaya, pues veo que son bastante distintas lo que explican las ECM, mis enfermos, con lo que vosotros cualificáis clínicamente de ECM, de alucinaciones. Y aparte de esto, os voy a hacer más preguntas yo ahora. Me dijeron, vale. Digo, ¿cómo me explicáis que de unas reacciones, lo que comentábamos antes contigo, Jorge, unas reacciones bioquímicas? A mí esto siempre me ha intrigado muchísimo. Unas reacciones bioquímicas neuronales, metabólicas, que son sustancias, moléculas, es decir, son partículas, materia, que reaccionan entre sí y el resultado de estas materias, estas partículas que son materia, me dé como resultado un pensamiento, conciencia, memoria. Todos me dijeron, esto no tiene explicación, no lo sabemos por qué es esto. Entonces les dije otra cosa. Digo, ¿cómo me explicáis vosotros que estos enfermos a mí me dicen con toda facilidad que atraviesan estructuras sólidas? A mí un enfermo intentó tocarme y pasó a través mío, pasó a través de paredes con toda facilidad. Dice, esto tampoco por el método científico no tiene ninguna explicación. Digo, y después hay otro aspecto que a mí me llama mucho la atención, que es la transferencia de información independientemente del espacio y del tiempo. Dice, ¿qué quieres decir con esto? Digo, si yo tengo un enfermo allí muerto, que le estoy haciendo masaje, pinchando el corazón, aplicando el desfibrilador, yo tengo enfermos que me han contado lo que estaba ocurriendo en aquel preciso momento, todo lo que estaba ocurriendo en mi servicio de urgencias, a distancia, en los quirófanos, etcétera, etcétera, si operaban unos, otros, etcétera. ¿Cómo puede ser que una persona que esté muerta me cuente lo que está pasando con detalle? Y si cogemos la biografía mundial, veremos que hay casos que es independiente del espacio y del tiempo. Hay casos de reanimación de muertes clínicas en Estados Unidos y contaron lo que estaba pasando con toda clase de detalles y exactitud en el preciso momento en las antípodas en Australia. Dice, esto tampoco tiene explicación. Y después hay otro aspecto actual que realmente a mí me llama mucho la atención, que es los neuroradiólogos practicaron pues, resonancias magnéticas funcionales en pacientes con ECMs y les dijeron que él comentara con toda clase de detalle su ECM y mientras tanto se le practicó la resonancia magnética funcional. Ya sabéis que es una exploración pues con ondas electromagnéticas y unos electroimanes Es potentísimos para que ver qué nos permite partes se estudiar activan del cerebro, ¿no? exacto la dinámica cerebral. Depende de la actividad cerebral que hagamos, qué zona del cerebro es la que se activa. Les dijo, pues se ha hecho esto. Y entonces el neurólogo, todo intrigado, dijo, ¿y qué vieron? Dice, primero, vieron que se activaba el lóbulo frontal, sobre todo la zona prefrontal, esta zona de aquí delante. Sabéis que aquí delante es donde tenemos las actividades más elevadas del ser humano, actividad intelectiva, racional y libre albedrío. Dice, esto es que lo que cuentan es lógico, tiene una estructuración lógica. Dijo, ya os lo dije desde un principio, que las ECM tienen una estructuración lógica. En segundo lugar, cuando explicaban hechos que tenían un gran componente o cortejo emocional y afectivo, se activaban los lóbulos parietales temporales. Dice, esto también tiene una explicación. Dice que siempre que el componente emocionales y afectivos activan estos zona parietal. Y en tercer lugar, cuando explicaban objetos que habían visualizado durante la ECM, se activaba la zona posterior del cerebro, la zona occipital. El neurólogo me miró y me dijo, dice, ¿es cierto esto? Digo, totalmente cierto. Dice, es que esto que me estás diciendo es muy importante. Digo, ¿por qué? Y digo, te lo voy a explicar. Nosotros cuando vemos un objeto es porque un flujo de fotones lo ilumina, se refleja en el objeto, entra por las papilas y produce la imagen invertida en nuestra retina, en la mácula fundamentalmente. Esta imagen, a través del nervio óptico en forma de ondas electromagnéticas, llegan hasta el lóbulo occipital y allí son interpretadas en la imagen tanto en la forma, el volumen, el color, en el mismo momento. Maravillosa la capacidad que tiene el cerebro. Dice, pero cuando vemos una imagen que tiene un cortejo emocional muy importante que no olvidamos, que recordamos,
hay memoria de esta imagen y en la formación de la memoria intervienen lo que llamamos las neuronas espejo. Dice, este enfermo lo que vio durante la ECM que te ha contado a ti, al revivirlo ahora que lo cuenta, hay interferencia con la memoria que condicionó en sus neuronas espejo cuando lo vio durante la ECM. En conclusión, me dijo el neurólogo, tu enfermo no miente, tu enfermo te está diciendo la verdad. Lo que te está diciendo que vio, realmente lo vio. Digo, oye, pero fíjate bien que me está dando imágenes a distancia. Dice, pues de alguna manera no sabemos cómo este enfermo hubo un traspaso de información desde su cuerpo que estaba muerto a una información que se desplazó hasta el objeto físico que él vio y que condicionó memoria. Claro, porque esa Digo, es me la parece que pregunta. tenemos... Esa es la pregunta justamente, porque, digamos, si el paradigma científico cree que la conciencia, porque yo creo que hay, por lo que voy entendiendo, como dos conciencias, una local, producto de la Exacto, exacto, interacción de las neuronas, digamos, de la sinapsis, ¿sí? Y una exacto, conciencia extracorpórea o no local, exacto, que es exacto. el alma, digamos, ¿no? Va por ponerle un nombre, ¿no? El alma. Ahora, si este enfermo que estaba transitando la SM con ya no Electroencefalograma sí, y el, ya y no, el, y el electrocardiograma. ya estaba muerto, ¿está? Y vivencia, supongamos, como vos contabas, lo que está pasando operando un hombre de la rodilla en tal lugar, ¿no? Claro, yo lo que digo ahora, él lo cuenta, el neurólogo, el radioneurólogo, cuando le hace la observación, ve que cuando cuenta eso se activa la zona de la emoción. Ahora, ¿cómo se conectó la información de la conciencia extracorpórea para que quede registro en el cerebro de eso? Esa es la pregunta que se tiene. Exacto. Claro, ¿cómo Esta es la pregunta, cosa? amigo Jorge, es esto. Precisamente después de comentar yo todo esto con neurólogos, psiquiatras y psicólogos, quedamos en la conclusión todos, yo el primero, quedé convencido de que esto no eran alucinaciones. Puedo Claro. asegurar que neurólogos, psiquiatras y psicólogos dijeron, esto es distinto de una alucinación. Y aquí pasa algo que nosotros no entendemos ni sabemos por qué pasa. Salí de allí yo convencidísimo de estas ideas, de estos conceptos que te he comentado. Entonces yo había leído un trabajo de física cuántica y entonces yo busqué la ayuda de otra disciplina que me pudiera explicar estos fenómenos que el método científico, tanto neurólogo, que aplican los neurólogos, psiquiatras, no me lo explicaban. Entonces hablé con físicos cuánticos. Y aquí es donde realmente hay que cambiar de paradigma. Si intentamos entender la física cuántica con la ontología materialista del método científico, no entenderemos nada. Hay que cambiar de paradigma. Pero es una realidad. La física cuántica es una realidad. Estudia las partículas subatómicas, pero con la particularidad de que las partículas no las podemos ver, pero sí que vemos sus efectos y sus interacciones. Y el lenguaje que tenemos para explicar estos efectos e interacciones son las matemáticas. Es decir, con las matemáticas, con las fórmulas matemáticas, podemos explicar los efectos y las interacciones de estas partículas, porque no las podemos ver. Entonces, yo hablé con ellos y les dije, quiero saber, a ver si me ayuda la física cuántica para explicar científicamente, razón lógica de las ECM, si en algo me puede ayudar. Yo cuando les hablé esto, los físicos teóricos me dijeron, nosotros no tenemos ni idea de esto de las ECM, no sabemos qué es. Claro. Digo, no, no, ya lo sé, esto es una cosa médica. Digo, pero quiero saber las leyes fundamentales. Entonces me dijeron lo siguiente. Primera ley, el elemento estructural básico del universo no es materia, es energía. Todo es energía, todo. El ejemplo claro que me dijeron, tu cuerpo formado por órganos, órganos formados por tejidos, tejidos formados por células, células formadas por moléculas, moléculas formadas por átomos. Si coges átomos y los pones en un acelerador de partículas, chocan entre sí y al final tendremos partículas elementales, electrones,
quarks, gluones, bosones, gravitones, etc. ¿Qué hay detrás de las partículas elementales? El fotón. El fotón, luz, energía. Tú eres energía. Una piedra es energía. Todo es energía. Perfecto. Segundo, la energía está en continuo estado vibratorio y se propaga en ondas electromagnéticas. La energía no está quieta, siempre se propaga en ondas electromagnéticas, de frecuencia, es decir, amplitud de onda variable, y de altura e intensidad variable. Estos son principios inamovibles. Digo, bueno, pues entonces ahora explicarme los principios básicos, a ver si yo los aplico desde el punto de vista antropológico sobre el ser humano y me permite explicar algo a la sociedad. Dice, vale, dice, pero tienes que, todo lo que te vamos a explicar está demostrado cientos de veces en el laboratorio y tienen soporte matemático. Es decir, que son 100% ciertos estos principios que te vamos a explicar. Primero, Louis de Broglie. Louis de Broglie tuvo la gran sorpresa que las partículas subatómicas a veces se manifestaban como ondas, energía, y a veces como partículas, materia. Y por otra parte, en el mismo momento, estar en varios sitios. Llegó a la conclusión que onda, energía, partícula, materia, son los dos extremos de una misma cosa, la energía. Es decir, la energía se puede manifestar de dos maneras. Él no sabía por qué, pero demostró esto. Segundo principio, Neil Bohr, premio Nobel en física teórica, demostró que Louis de Broglie tenía razón. En el clásico experimento que se ha hecho cientos de veces de Young, de la doble rendija, vio el flujo de electrones se manifestaba en una pantalla como ondas, pero cuando las miraba, cuando intervenía una conciencia inteligente, entonces se manifestaban como partículas. ¿Qué quiere decir esto? Que una conciencia inteligente tiene la capacidad de transformar la onda de energía en partícula materia. Esto se llama colapsar la energía. Ya no estamos condicionados por el determinismo del método científico, sino que somos co-creadores del universo. Esto lo explican muy bien a partir del siglo VI y VII antes de Cristo en el Bhagavad Gita, Upanishads, Mahabharata, todos. Ellos hablan de que todo lo que vemos es una ilusión, es energía que colapsamos y lo expresan con el nombre de Maya. Maya es la ilusión. Nuestra conciencia es capaz de colapsar la energía. Tercer principio, Heisenberg, principio de incertidumbre. Como todo esto está en movimiento, es imposible en un momento determinado saber dónde está el electrón y qué velocidad lleva. Estos principios que os he comentado fue el clásico motivo de discusión de la reunión de 1929, la reunión de Copenhague, que había un gran magnate que reunía en Solvay y también en Copenhague a los padres de la física cuántica. Y entonces allí hubo la gran discusión, si la física cuántica era causalista, entre ellos lo defendía a Einstein con la clásica frase que Dios no juega a los dados, que todo tiene una causa, y sus alumnos, Bohr era discípulo, por ejemplo, alumno de Einstein, Bohr, Schrödinger, Heisenberg, todos estos dijeron que no, que la mecánica cuántica se mueve en la probabilidad, en la posibilidad. No hay causalidad, sino probabilidad. Y ganaron ellos. Efectivamente, la mecánica cuántica se mueve en la probabilidad. Cuarto principio, el de la transferencia de información independiente del espacio y tiempo, descrito por Rosen, Einstein, Bohm y Bell, 4 premios Nobel, y también Podolsky, que no lo fue, pero trabajó mucho en este fenómeno. Cogieron un grupo de fotones o electrones en el laboratorio relacionados y la mitad los dejaron en el laboratorio y la otra mitad la pusieron a gran distancia, al otro lado del Thames, del Támesis. Cambiaron una particularidad cuántica de las partículas subatómicas que tenían en el laboratorio. Por ejemplo, cambiaron el spin. El spin es una propiedad cuántica, el eje de rotación de la partícula. Y vieron que en el mismo momento que cambiaban la particularidad cuántica en las partículas subatómicas del laboratorio, el mismo fenómeno presentaron las partículas a la distancia. Y podían poner la distancia que quisieran en las antípodas. Esto iba incluso contra el principio de la relatividad de Einstein, que iba a una velocidad superior a la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros. Pero esto está sumamente demostrado. Hay una transferencia de información independientemente del espacio y del tiempo.
el mismo físico teórico me dijo, oye, esto te explica lo que cuentan tus enfermos. Digo, ¿cómo? Digo, sí, ellos te explican que tú lo tienes muerto aquí y te están contando lo que está pasando en el mismo momento, a distancia. A ti te contaron lo que pasaba en el servicio de urgencias, pero dices que a otros en las antípodas. Digo, ¿y qué quiere decir esto? Pues quiere decir que de este cuerpo muerto que tú estás reanimando sale una conciencia, una energía cuántica de altísima frecuencia que no podemos detectar, que es capaz de contactar con otra imagen a distancia. Pensar siempre que una conciencia, que son ondas, es energía sutil de altísima frecuencia, es información. Por lo tanto, hay una información que sale de este cuerpo y que es capaz de llegar a contactar en el mismísimo momento, por encima de la velocidad de la luz, a la distancia que vosotros, la que queráis, las antípodas, o incluso en otro planeta. Es indiferente esto. O sea, fijaros que ya tenemos otro fenómeno cuántico demostrado experimentalmente y cierto que nos explica el fenómeno de transferencia de información que el método científico nunca nos explicaba. Acordaros también de los neuroradiólogos que nos explicaron la imagen que veían cuando contaban la experiencia cercana a la muerte, a las ECM, de una imagen que habían visto que se activaba porque había memoria y no habían mentido. Otro fenómeno. Objetivos con base científica que nos dicen que hay una conciencia, hay una transferencia de información, hay una energía que persiste a pesar de la muerte física. Como tú has dicho muy bien, tenemos una conciencia neuronal o local. Prueba de ello es que cuando la inhibimos desaparece. ¿Cuándo? Cuando dormimos, inhibimos la actividad neuronal, desaparece nuestra conciencia. Si administramos un anestésico general por vía endovenosa o inhalatoria, es lo que a mí los anestesistas me hacen, para que opere. El individuo pierde la conciencia local o neuronal, momentos que es reversible, lógicamente, que yo aprovecho para actuar traumáticamente con el fin de resolver un problema patológico que presenta mi paciente. Es decir, que aparte de esta conciencia local que desaparece en el momento que el paciente está clínicamente muerto, hay otra conciencia, otra información que persiste y que es capaz de salir del cuerpo e ir a la distancia que queramos. Hay una conciencia no local. Y por último me dijeron, es importante también los cambios de los parámetros. Sabéis que en mecánica, en el método científico, el tiempo, por ejemplo, es lineal, pasado, presente y futuro. En mecánica cuántica el tiempo es circular, lo demostró Einstein y Stephen Hawking, el físico teórico que murió recientemente en una presente continuo. Es circular. Claro. Exacto. Es circular. ¿Qué quiere decir esto? Que el tiempo, en mecánica cuántica solo hay un tiempo, el momento actual, el presente, el ahora. La eternidad en mecánica cuántica es la ausencia de pasado y la ausencia de futuro. Todo se realiza en el momento actual. Solo hay el ahora, el presente. Pues bien, con estos principios yo le dije al físico teórico, apliquémoslo antropológicamente al ser humano. Dice, vamos. Yo le dije, el ser humano está formado por cuerpo. Dice, facilísimo. ¿Qué es el cuerpo? Es energía de baja frecuencia, colapsada en forma tridimensional, que es local, es local, dual, hay dualismo, separación, local, es energía de baja frecuencia. Y aparte de esto me dijo el físico teórico, dice, te voy a decir otra cosa. Dice, todo objeto sólido en realidad está vacío. Digo, hombre, yo toco mi cuerpo y lo veo muy compacto, toco una piedra y está durísima. Dice, mira, tu cuerpo está formado por millones de átomos. Coge un átomo, el que quieras. Tiene un núcleo, protones, neutrones, son carga positiva a los protones y alrededor unos electrones, carga negativa, que giran alrededor. Esto lo describió Rutherford, que describió la estructura del átomo. Dice, imagínate por un momento que el núcleo de un átomo tuyo tiene el tamaño de una pelota de ping-pong y la pones en el centro de un campo de fútbol. ¿Sabes dónde están los electrones? En la última hilera del público y muchísimo más lejos. Exacto, hay enormes espacios
entre las partículas subatómicas. Dice, y esto, amigo mío, también te explica otra cosa. Digo que, fijaros que todo esto me lo explicaba el físico teórico. Sí, claro. Dice, esto te explica lo que te dicen tus enfermos, que son capaces de pasar a través de estructuras sólidas. Digo, ¿cómo? Digo, lo mismo. Esta energía sutil que sale del cuerpo cuando está clínicamente muerto, de altísima frecuencia, que es información, que es capaz de transferir información en el mismo momento a la distancia que tú quieras. Esta energía puede pasar con toda facilidad a través de los espacios que existen entre las partículas subatómicas. Esto te explica que ellos hay una conciencia no local que sale del cuerpo muerto, que está clínicamente muerto, y que es una energía tan sutil que puede pasar con toda facilidad a través de paredes de tu cuerpo, de lo que tú quieras. Supongo que han visto la película Ghost, una película muy interesante. Ghost. Ghost en inglés quiere decir pues el espíritu, el fantasma. Allí se ve muy bien el fenómeno este de que atraviesa, cuando está en situación de conciencia no local, bidimensional. La conciencia no local es bidimensional y nuestro cuerpo es tridimensional, cuánticamente hablando. Muy bien, ya hemos hablado del cuerpo. La mente, dice facilísimo. Toda actividad mental es energía sutil, de altísima frecuencia. Un pensamiento, la conciencia, la memoria, todo esto es energía, ondas electromagnéticas de alta frecuencia. Lo que no me explicaba el método científico, me lo explica la física cuántica. Y en tercer lugar, me dijo él, tienes que aceptar que hay una energía sutil de información que continúa viva, activa, a pesar de la muerte física del enfermo, que pierde su conciencia local, pero que perdura y es capaz de salir fuera, continuar al espacio que quiera y que te está manifestando todas estas experiencias que te dice, que ve cosas a distancia en el mismo momento, que atraviesa estructuras sólidas, etcétera, etcétera. Es decir, hay una energía sutil que perdura a pesar de la muerte física y que tiene continuidad fuera del cerebro, fuera de nuestro cuerpo. Entonces podríamos preguntarnos, ¿qué propiedades tiene esta conciencia no local? Tiene 3 propiedades. Primera propiedad, es eterna. Ya lo hemos dicho. En mecánica cuántica solo hay el momento actual. No hay pasado ni futuro, es eterna. Es decir, perdura toda la vida. Es decir, perdura siempre. Siempre ha existido, existe, existirá. No es como el cuerpo, lo que decíamos, que es el traje que se pone en nuestra auténtica realidad existencial durante un tiempo para hacer una serie de cosas en situación tridimensional, que es en la que nosotros vivimos desde el punto de vista material. Esta conciencia bidimensional, no local, no dual, pues es eterna, porque solo vive en el momento actual. Segunda propiedad, es holística respecto a la energía primera. Ustedes saben que holística deriva del concepto fractal, fractal descrito por Maldenbroth, un matemático de la Universidad de Yale. Quiere decir que hay un todo. Un fractal se puede hacer con luz, sobre todo con rayos láser. 2 rayos láser cuando impactan, pues se produce un fractal, que son imágenes bidimensionales. Pues esta conciencia no local es holística. ¿Qué quiere decir esto? Que hay el holograma total, está formado por múltiples partes, con la particularidad que cada una de las partes tiene la estructura y las propiedades del todo. ¿Qué es este holograma total? Es la conciencia cuántica universal, es la energía primera, es la conciencia primera, que le pueden poner el nombre, es el origen de todas, el principio de todas las religiones. Usted le puede poner el nombre, si quiere, Brahman, Tao, registro acásico, Dios, Jehová, póngale el nombre que usted quiera. Hay una energía primera. Es imagen y semejanza también, la famosa imagen. Exacto. Exacto. Entonces, si lo miramos, en todas las religiones lo dicen, que esta conciencia nuestra es holística. Por ejemplo, Paramahansa Yogananda, un swami muy importante en la filosofía budista, lo dice. Es la manifestación finita del infinito. El infinito, la energía primera, se manifiesta finitamente en cada uno de nosotros con esta conciencia no local.
Víctor Hugo lo dijo, tenemos la presencia de Dios en nuestro cuerpo. Y Jesús, los creyentes cristianos, sois hijos de Dios, estáis hechos a imagen y semejanza de Abba. ¿Quién es Abba? Es el Padre, es la energía primera. Es la que colapsó en el momento del Big Bang, hace 13.700 millones de años. Es la teoría creacionista del Big Bang. Es decir, que es holística. Esta conciencia es holística respecto a la primera. Y tiene sus propiedades. Omnipresencia eterna. Omniscencia, lo sabe todo. Cuando hablemos, por ejemplo, de la intuición, que nunca nos engaña, la omniscencia. Y omnipotencia, lo puede todo. Los milagros que hizo, por ejemplo, Jesús, todo esto, es la omnipotencia que tiene esta conciencia no local. Y en último lugar, es que formamos parte del todo. Esto es importante. Nuestro cuerpo ya hemos dicho que es polvo de estrellas, forma parte del universo, somos universo. Claro. Y nuestra conciencia no local, nuestra auténtica identidad, es holística respecto a la energía primera. Somos naturaleza, somos universo. Y este es el gran problema de nuestra civilización, que vamos contra nuestro principio, nos estamos cargando la naturaleza y nos estamos cargando a nosotros mismos, el entorno, la biosfera, todo nos lo estamos cargando. Pero sí, nosotros somos naturaleza. Es decir, nosotros formamos parte de todo. Está todo unido, amorosamente unido. Hay una hermandad total en el universo. Y nosotros vamos contra esta hermandad. Lo estamos destruyendo. Estas son las tres propiedades fundamentales. Por lo tanto, nos falta mucho por saber, pero tenemos ya una serie de bases científicas demostradas con física cuántica, por resonancia magnética funcional. Tenemos ya pruebas objetivas de que somos cuerpo, que es materia. Somos conciencia local, que es consecuencia de la actividad neuronal. Que todo esto desaparece con la muerte física, pero que continúa nuestra existencia con una conciencia no local que tiene continuidad fuera de nuestro cerebro y que tiene estas tres propiedades que hemos dicho, que es eterna, es holística y que forma parte de todo, que está hermanado en todo. Muy interesante y que además yo lo estaba pensando desde el lugar de las regresiones, guarda memoria de todo, por eso un consultante puede revivir una experiencia de vida pasada en sesión, claro, que lo está afectando ahora, ¿no? Porque está todo guardado ahí, ¿no? Muchas todo. experiencias guardadas ahí, ¿no? Neuronas espejo, amigo Jorge. Claro. Son claro. neuronas espejo. Y hace cuando las reproduce, hace una interferencia con la memoria, la memoria que tienen las neuronas espejo. Y entonces se vivencia. Y si a este enfermo le hicieras una resonancia magnética funcional, cuando recuerda hechos que tenían una carga afectiva, se activaría la zona que corresponde a la visión, claro. la zona posterior del cerebro. Claro, claro. Qué bárbaro. Sí, interesante. Sería interesante hacérsela a alguien que está haciendo una regresión mientras que se la hace, ¿no? A ver cómo se va manifestando todo eso. Y creo que hay un estudio de eso en proceso o que ya lo hicieron, pero es interesante. Jorge, ¿hacéis hipnosis en regresiones? No, en regresiones hay algunas líneas de abordaje que son con hipnosis. Hipnosis, que digamos no es la hipnosis de espectáculo, sino que es una hipnosis, por ejemplo, ericksoniana, ¿no? Es un tipo, un mecanismo. En el caso nuestro, en la línea del doctor Kabuli, nosotros trabajamos con lo que se llama estado expandido de conciencia, o sea que la conciencia habitual, digamos, no tiene solo dos estadios, vigilia y sueño, sino que tiene la capacidad de tener estados intermedios donde ahí, por una relajación, es donde empiezan a aparecer experiencias que están fuera de la conciencia habitual, ¿no? Y acá está, bueno, el inconsciente también, ¿no? Que para mí el inconsciente y el alma, si no son la misma cosa, están muy ligados, digamos, ¿no? Pero ahí es donde aparece. Son tres conceptos, Jorge, muy importantes, que no es lo mismo. Que no sé si de alguna vez te lo has preguntado. A ver. Seguro que tú lo sabes mejor que yo. Que es conciencia, alma y espíritu. Son tres cosas distintas. Sí, son tres cosas distintas. Otra cosa importante que vale la pena discutir y que a vosotros os interesa es si aceptamos
y vosotros trabajáis con ella, que hay una conciencia local, que es un epifenómeno de la actividad neuronal, esto ya estamos todos de acuerdo, ya le hemos hablado de ella, y después tenemos la conciencia no local, que es nuestra auténtica identidad, es la que tiene capacidad de colapsar la energía en materia. ¿Cómo se relacionan? ¿Os lo habéis pensado alguna vez esto? Bueno, eso, digamos, evidentemente cuando aparece una experiencia en vida pasada, por ejemplo, no sé, hoy le tengo miedo al agua y en vida pasada me ahogué en un barco, ¿no? La información esa de que me ahogué no está en la conciencia habitual de la persona, porque si vos a la persona le preguntás por qué le tiene miedo al agua, no sabe. ¿Por qué? Porque la razón es inconsciente. ¿Tá? La razón está en otro lugar. Entonces, desde Freud decimos está en el inconsciente, pero desde regresiones, evidentemente está en una conciencia no local la información, que por la relajación y el estado expandido de conciencia que se produce, la información empieza a transmitirse y la persona empieza a revivenciar eso mismo que sintió cuando se ahogó en otra experiencia, y eso justamente es, digamos, lo terapéutico del tema, ¿no? Porque a veces te dicen, che, pero ¿cómo hiciste sufrir a la persona en la regresión? No, no, no. Es que se trata justamente de revivir el hecho traumático. ¿Para qué? Para que desaparezca el síntoma, justamente, ¿no? Sí, sí. Entonces, Oye, pero vosotros, Jorge, es que trabajáis con la conciencia no local. Es como la ECM. claro, Vosotros realmente estáis en contacto con la conciencia no local. Hoy sí. se sabe cómo se contacta la conciencia no local con la conciencia local. Esto hay un trabajo, lo demostraron Hameroff, que es un anestesista y psicólogo de la Universidad de Arizona, Estados Unidos, Ujú, y después lo demostró también Roger Penrose, que es un físico teórico de inglés. ujú, Ellos estudiaron los microtúbulos. ¿Qué son los microtúbulos? Los microtúbulos son unas estructuras del esqueleto de las células eucarióticas, de las neuronas eucarióticas, que son eucarióticas, que tienen formadas por una proteína, que es la tubulina alfa y beta, que tiene una estructura helicoidal, que están vacías y es precisamente en este lugar donde tiene lugar la transferencia de información, lo que tú dices, entre la conciencia no local y la conciencia local. La conciencia local actúa como una interfaz, como un aparato de televisión. ¿Qué hace un aparato de televisión? Un aparato de televisión recibe una información a través de ondas electromagnéticas que emiten en un estudio y transforma esta información de ondas electromagnéticas en imagen y sonido. La conciencia local hace lo mismo, tú lo estás diciendo. Recibe la información de la conciencia no local en los microtúbulos y la transforma en imágenes y sonidos. Es decir, es lo mismo que tú estás diciendo. sí, claro, Vosotros claro. trabajáis con la conciencia no Sí, local, que es sí. la que tiene la información. Pero Y entonces inclusive, esta se transmite a través de los microtúbulos sí, de sí, Hameroff y Roger Penrose. sí, Roger sí. Penrose muy bueno. En Muy interesante eso, muy interesante. 2020, premio Nobel por sus trabajos sobre los agujeros negros. Otro Mm, aspecto muy interesante. ujú. Sí, eso es muy interesante, inclusive yo te puedo contar desde, o sea, hay personas que ven la experiencia, pero ven las calles empedradas, ven las casas de la Edad Media, Sí, ven, o sí, sea, sí, viene sí, la sí, sí, sí. información, pero como la señal llega al televisor y ves un partido de fútbol, igual Igual, viene. igual. Bien. Ahora Perfecto, hay hasta el mínimo detalle. todo, ahora hay algunos sienten lo mismo que sintieron en ese momento, ¿sí? Y a través de eso es como se drena todo, porque el tema es que hablando un segundito de regresiones, el alma, entre muchas de las cualidades que tiene, o la conciencia no local, tiene la capacidad de fragmentarse. Entonces, ante un hecho traumático, un fragmento del alma queda anclada en la experiencia traumática, un pedacito de tu conciencia. Y lo que hace es derivar síntomas al aquí y ahora. Entonces, no, yo al mar no entro, le tengo miedo. ¿Y por qué? ¿Te pasó algo alguna vez? No, no. Y entonces, no sé por qué. Bueno, porque me ahogué en una vida pasada. Para hacer un ejemplo simple, ¿no? Entonces, Sí, 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 es muy clásico este ejemplo. claro, entonces, ahora, no deja de haber interferencias a veces de la mente concreta que como es cientificista, como decíamos al principio, no se lo cree esto,
no lo puede tramitar. Entonces muchas veces el paciente dice, ¿será verdad lo que yo vi? Sí, es verdad. ¿Y cómo se mide esto? Porque muchas veces te preguntan, ¿cómo se mide la eficacia de una terapia regresiva en cuanto a este ejemplo, por ejemplo, que dimos del ahogamiento? ¿Sabes cómo? Por la remisión sintomática. Es muy fácil. Dejó de tenerle miedo al agua a la persona. Listo. Porque el síntoma nada más es un aviso, digamos. O sea, el síntoma es como el nene que tiene fiebre. Si vos lo bañás con agua fría para que se le pase, al otro día o a la noche tiene fiebre otra vez. ¿Por qué? Porque no atacaste la causa. El síntoma es un aviso nada más. Hey, acá pasa algo. ¿Tá? Entonces, el asunto es, y es maravilloso, porque a veces hay consultantes que hasta escuchan lo que se está hablando ahí, ¿no? Revivencian de una manera, te dicen el año en que están, a veces te dicen el nombre que tenían en esa experiencia, viene toda la información, ¿no? Entonces, ¿cómo yo pude saber esto? Te dice, porque si yo hace una hora que venía caminando para acá no tenía ni idea de esto. Bueno, es la técnica, ¿no? La técnica y esa facultad del psiquismo o de la conciencia local de poder entrar en ese estado expandido de conciencia no habitual, ¿no? Entonces, ahí es donde todo esto se conecta y empieza, gracias a Dios, está la posibilidad de permitirle a ese fragmento anclado en una experiencia traumática de vida pasada que tiene dos problemas. Una, está en el no tiempo, por lo tanto queda anclado y repitiendo eso que le pasó. Y dos, no tiene soma, no tiene cuerpo para descargar, porque vos cuando estás enojado golpeaste la mesa y descargaste energía. Ese fragmento no tiene cuerpo. Utiliza el gran somatizador de hoy, que es el cuerpo actual, para descargar todas esas emociones, sensaciones, pensamientos que quedaron anclados allí, ¿sí? Y después se integra a vos cuando se envía el fragmento a la luz. O sea, la verdad que eso es maravilloso, pero veo cómo todo esto se complementa, esta información con esto, Sí, sí, y totalmente. da explicaciones a lo nuestro también, ¿no? Me interesaría para los paliativistas entrar un poquitito en algún ejemplo de lo que has vivido como asistiendo a una persona en el proceso de morir, qué cosas te han pasado, qué has vivido, así si nos querés contar algo. Esto son las vivencias o experiencias del moribundo. Uh -huh. Este es un fenómeno que la gente lo comenta, pero hay un gran escepticismo, especialmente a nivel sanitario, a nivel médico. Esto no se cree. Yo, la verdad es que al principio pues también tenía mis dudas, pero he vivido casos que realmente me confirman de la realidad. Por ejemplo, os explicaré un caso concreto. Un enfermo que tenía ingresado en mi hospital, en mi servicio de cáncer de esófago, una persona mayor, con metástasis ya y que era, desde el punto de vista terapéutico, era ya irrecuperable. Y pasando visita un día, recuerdo, hablé con la familia, lo vi y digo, este enfermo está ya entrando en agonía. Dice, si ustedes están de acuerdo, lo podemos sedar un poco para evitar pues la angustia, la tensión, la posible depresión, el sufrimiento, el dolor del tránsito. Dice, sí, sí, la familia está de acuerdo, lo sedamos un poco, se le puso un gotero para sedarlo, el enfermo quedó tranquilito y yo terminamos de pasar visita y pues hice mi trabajo aquel día. El próximo día, cuando llegué, pues estaba la familia y me dijo, doctor, muchas gracias por todo lo que hicieron. Dice, mi padre falleció, estaban los hijos. Dice, pero hay una cosa que no entendemos lo que pasó. Dice, ¿qué es lo que les pasó? Dice, estaba muy tranquilito con lo que le pusieron ustedes, pero de golpe y porrazo, como si se despertara y se puso a hablar con mi madre. Y nuestra madre hacía años que había fallecido la esposa de él, la madre de los hijos que estaban con esto. Pero hablando, pero con toda naturalidad y diciendo que sí, que venía, que no se preocupara, él sonriendo con una paz y una felicidad total, el moribundo. Y cuando terminó de hablar, se gira a los hijos y dice, ¿que no habéis visto que aquí en los pies de la cama estaba vuestra madre, que me ha venido a buscar? Me ha venido a ayudar al tránsito. Los hijos quedaron de piedra, no captaron esto, no lo vieron. Y después de esto el enfermo volvió otra vez en la posición
que estaba él sedado, tranquilo, y al cabo de poco de esto de tiempo, pues falleció. Dice, no lo hemos entendido. Y de estos tengo más casos. Es decir, en el momento del tránsito no es excepcional que un ser querido, un familiar, se materialice hasta cierto punto y el moribundo lo ve y lo vienen a ayudar al tránsito, al paso. Recuerden ustedes que los últimos momentos de la muerte son placenteros. Hay gozo, hay paz, hay armonía, cuando realmente por eso te decía está que en está, el tránsito, por eso que te decía en yo el que está tránsito final. divinamente orquestado, me parece a mí, ¿no? Como que está bien Orquestado, armado el exactamente. proceso, ¿no? Sí, sí. Sí. Es Ahora decir, que en los últimos momentos tal. Pues esto hay más casos y esto es más frecuente, sobre todo, por ejemplo, hablando con personal de enfermería, que son normalmente las que están más en contacto con claro, los pacientes. Si tienen inquietud y les interesa estos temas, lo descubren muchas veces, que al final los enfermos hablan y tienen contactos con seres queridos que les vienen a ayudar al tránsito. ahora, ¿han podido Todo estudiar? esto nos demuestra lo que decíamos, que después de la muerte física, que la muerte física no hay que temerla, no hay que Claro, tener claro, miedo a la muerte. claro, No hay claro, que tener miedo. Nuestra vida continúa, nuestra realidad existencial continúa. Todo esto son pruebas evidentes. Supongo que las personas que tienen capacidad para poder contactar con espíritus, supongo que ustedes conocen a Alan Kardec, este gran medium que sí, hubo, sí, francés, que tiene dos libros interesantes, que es el libro de los mediums y el libro de los por eso, muertos. Pues esta gente que tiene esta sensibilidad de captar ondas electromagnéticas de energía sutil, que nosotros normalmente tenemos unos límites, unos parámetros en nuestra situación tridimensional y no podemos, esta gente pues contactan con esto, con espíritus, de una manera facilísima. Yo tengo experiencia en mi familia de casos de esto. Lo que tú has dicho antes, de la posesión o de estas almas que tú has dicho, que se pegan a una persona que no se va por eso. y que tienen capacidad ellos de verla y con sus oraciones y sus cosas lo desprenden, lo liberan de Sí, estas claro, almas. claro, claro, claro. Eh, lo que yo te quería preguntar es si ustedes han podido investigar o tenés algo que ya se hayan dado cuenta, porque yo tengo algo que he escuchado, pero no sé si están así, porque yo digo, ¿qué es lo que permite que el paciente tuyo que está en esa situación ahí, casi que se muere, tenga la facultad de poder ver algo que está en otra dimensión que hacía 70 años antes jamás vio? ¿Qué es lo que pasa? ¿Entra en estado expandido de conciencia? ¿Qué pasa? ¿Qué fenómeno se produce para que él pueda acceder a eso que jamás lo vio? Desde la mujer se murió hace 40 años y jamás la vio y ahora de golpe puede verla. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Esto es lo que te explica Hameroff y Roger Penrose, es lo que hemos dicho antes, Ajá. que su conciencia local actúa como un televisor y quien proporciona la información es la conciencia no local, es Ah, quien por la ahí. tiene, la que permite la transferencia de información a la conciencia local entonces la vivencia y la ve, porque la ve aún está en situación tridimensional, es decir, es un ser humano que está agonizando, pero tiene las propiedades del ser humano, es tridimensional, local, dual, etcétera, como Claro, claro. corresponde. Y él lo ve. Lo que pasa es que tiene una capacidad más desarrollada para verla por su acción de la conciencia no local, que es quien le proporciona la información. ¿Y por Es qué otra algunos prueba no? ¿Por qué de algunos nuestra no? trascendencia. Sí, sí, eso lo entiendo, sí. Pero digo, ¿y por qué algunos, muchos, no pueden verlo o no se Ay, manifiesta? esto no lo sé. Nosotros, por ejemplo, experiencias cercanas a la muerte en enfermos diagnosticados de muerte clínica, en las estadísticas, Pim Pam Bomel tiene una estadística de 344 casos. Después está la norteamericana, ciento y pico, la inglesa, de esto, o sea, de 30 y tantos casos. Sabemos que aproximadamente hay una media de 20%. Es decir, de las muertes clínicas que recuperamos, el 20% desarrollarán una experiencia o tendrán una experiencia cercana a la muerte. De todas maneras, estamos de acuerdo, y he hablado mucho con Pim Van Bommel, somos muy amigos con Pim, lo traje al Colegio de Médicos, es muy Es interesante el su cardiólogo conferencia. holandés, ¿no? Él es el que se encarga. Exacto, exacto, tiene un trabajo maravilloso publicado en Lancet. Pues él, con él
y está de acuerdo conmigo. Yo creo que es mucho más importante las ECMs que las que tenemos nosotros registradas. ¿Por qué? Porque muchas quedan en el anonimato. Los enfermos tienen miedo de contarlo. Y los médicos ni le preguntan, y si insinúan algo, les dice, déjese estar de tonterías, esto son tonterías. Es decir, que hay muchas que quedan en el anonimato. Claro. Pero, ¿por qué solo detectamos el 20% y no las tiene el 100%? Yo esto no lo sé. Esto no lo sé yo. Y me haces acordar ahora del relato del soldado en el libro de Platón. Hombre, el soldado exacto, de Platón, que Sí, tuvo una ECM, lo consideraron muerto y al cabo de unos días pues no claro, estaba muerto y explicó una experiencia cercana a la muerte. claro, claro. Platón, esto lo explicó Platón. Sí, 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 increíble. Este, bueno, y te quería preguntar, para ir cerrando por hoy, y después hablaremos de muchos temas más, eh, ya que tenemos esta conciencia no local a nuestro servicio, pero no la usamos, sí que nos debe inspirar en cosas, nos debe traer la intuición, nos debe traer... ¿Qué podríamos hacer nosotros para ponernos más a disposición de esa conciencia no local? ¿No? ¿Qué Es instrumentos? buena la pregunta, Jorge. Es Claro, buena. porque, Ojalá todos tuviéramos nuestra conciencia no local a flor de piel. El mundo sería otro. bueno, pero son las leyes de esta encarnación, ¿no? Así está Sí, pero diseñado el es que, proceso, ¿no? es que venimos aquí a desarrollar el ser, a Claro, liberarnos del ego. El ego es nuestra identidad materialista y precisamente la finalidad de nuestro, como dice muy bien Teilhard de Chardin, no sé, el jesuita, seguro que lo conocéis, sí, él lo dijo, o sea, nuestra vida es una evolución para ir eliminando las impurezas, pasar del punto alfa al omega, que es cuando llegamos a la budeidad, a la divinidad, a la santidad. Vamos eliminando. ¿Qué podemos hacer para que desarrolle, para que el camuflaje que hace el ego potentísimo, que para ello tiene 4 armas muy potentes, que es la ignorancia, la gente no lo sabe, todo esto que comentamos, es el egoísmo, la afección por lo material y el miedo. Todo miedo en el fondo es miedo a la muerte, no lo olvidéis esto. Estos 4 factores son las grandes armas del ego para camuflar, tapar la conciencia no local y que no aflore. El ego evoluciona siempre en el pasado y en el futuro, es enemigo del presente, donde actúa precisamente la conciencia no local. Pues hay 4 maneras para que se desarrolle y aparezca nuestra conciencia no local. Primero, tener una ECM. Hombre, yo no lo aconsejo, pero el que tiene la ECM y tiene habría la que, suerte habría que de hacerlo recuperarse, como lo hicieron esta gente, en la película Línea eh, Mortal, ¿te acordás que la provocaban a sí, propósito sí, para... exacto. Sí, El sí, que pero tiene la ECM tiene la suerte. eso te tiene que pasar, Segundo, digamos. No se puede andar tiene que pasar. buscando. Segundo, la meditación. Es fundamental. Meditar. Meditar hay muchas técnicas, es eliminar los impactos tremendos, continuos, externos que afectan nuestros órganos sensitivos y sensoriales. Eliminarlos, dejar y Los centrarnos estímulos, ¿no? los estímulos Claro, visuales, auditivos, sensoriales, etcétera, y internos, pensamiento, y situarnos solo en el momento presente, en el ahora. Es muy difícil esto, ¿eh? claro. Pensarlo, intentar estar situaros solo en el momento presente. Y lo más presente que hay es la respiración. Fijaros en la respiración y no penséis en nada más. Cuesta una barbaridad hacerlo esto. Sí, sí. Pues con la meditación, si uno hace la técnica bien hecha, son muchas horas, mucha técnica, hay que coger un gurú, una persona que tenga experiencia, pues pasa por distintas etapas. Una primera etapa se pierde la conciencia del cuerpo, una segunda etapa se entra en una situación de armonía, de paz y de gozo, y en la tercera etapa, cuando se contacta con la conciencia no local, se tiene una sensación de expansión, de abertura, de que uno forma parte de todo, amorosa con todo. Y después los más evolucionados pueden incluso hacer viajes astrales, desdoblarse, pero Claro. esto hay que estar muy evolucionado. Pero la meditación es un camino, un método, tiene que ser regular, bien hecha, orientada por un experto para llegar a contactar con
de esto con nuestra conciencia no local. Tercer método, las personas que tienen una crisis profunda existencial, incluso piensan en el suicidio. Hay algunos, cuando están en la parte más profunda de la crisis, que es que se desestructura todo su andamio psicológico, que era un autoengaño. Una crisis siempre es positiva. Hay que estructurarla nuevamente, la estructuración psicológica de la persona, siendo más auténtico. En las partes más profundas, a veces en todas estas personas, ven la luz. Esto es una gracia, una gracia que tienen. Es decir, ven su realidad existencial, ven su conciencia no local. Y la última forma es seguir los consejos de una santa que a mí me gusta mucho, que es la Madre Teresa de Calcuta, que dijo, el que vive sin servir no sirve para vivir. Adoptar la dinámica que nos dice la conciencia no local. La conciencia no local se fundamenta en los arquetipos, descritos ya por Platón, por Kant y por Carl Gustav Jung. ¿Qué son los arquetipos? Son las leyes universales que rigen el pensamiento de toda la humanidad y que nos dicen si nuestros actos son éticos y morales. Por lo tanto, los arquetipos nos llevan siempre a una dinámica vital en la que impera altruismo, empatía, bondad, justicia y, sobre todo, amor. Pues adoptar esta dinámica vital y, junto a esto, documentarse, luchar contra la ignorancia, lo que tú hiciste, leer, estudiar, hablar con gente, formar parte de estos grupos como el tuyo que despierta conciencias. Es decir, estos son los métodos que tenemos nosotros para poder llegar a contactar con nuestra realidad existencial eterna y holística, que es nuestra conciencia no local. Sí, es muy interesante y muy trabajoso porque Trabajoso. el diseño va en contra de eso justamente para que te cueste más, ¿no? Porque Exacto. la cultura, todo va en contra de todo eso porque Todo. es múltiple los estímulos, es cada vez más constante, entonces te hace andar siempre para afuera, no estás para adentro nunca, siempre estás para afuera, ¿no? Entonces, recibimos psicológicamente, porque está calculado, una media de 60.000 estímulos diarios que tiene que gestionar nuestro cerebro, de los cuales el 80% son visuales. La vista es lo que más nos relaciona con el medio ambiente, con el entorno en que nos movemos. Por eso el agotamiento Pues, a veces también de las es personas, brutal. ¿no? El agotamiento. Es un impacto, un bombardeo continuo es esto. Sí. Radio, televisión, periódicos, información, angustias, miedos, guerras. O sea, es una auténtica barbaridad de información que estamos recibiendo cada momento. Por esto es necesario la meditación, pasarse unos momentos relajados, centrado en uno mismo, en el presente. Cuesta probarlo, a ver si estáis un minuto sin pensar nada y sin hacer caso a un estímulo. Cuesta mucho. Yo hice un curso de meditación de casi 2.000 horas de meditación, el curso que hice. Y medito cada día. Y consigo, a pesar de todo, depende del estado emocional, a veces te cuesta más. Los bombardeos los tienes igual, que pueden ser externos o internos, pensamientos, empiezas a pensar cosas. Sí, tal cual. Pero sabéis que la meditación, incluso hay estudios muy bonitos con resonancia magnética funcional, que no solo mejoran la forma que la persona tiene que meditar, de gestionar las emociones, la capacidad de aprendizaje, la memoria, elimina la angustia, es decir, que favorece mucha dinámica de la persona, sino que hay cambios morfológicos, hay determinadas zonas del cerebro que el que medita de manera continuada y periódica y bien hecha se desarrollan más. Es por la neuroplasticidad y neurogénesis que se llama. Claro. Muy interesante, muy interesante. Bueno, creo que ya con esto hay para pensar bastante. Sí. Oye, llevamos casi una hora y media ya. Así que por hoy vamos a dejar y seguiremos con otros encuentros. Y me alegra mucho que hayas aceptado mi invitación y vas a estar invitado para otros encuentros. Así que gracias por toda esta sabiduría, por todas estas explicaciones, por la mirada científica que tanto pesa en muchos y la necesitan. Bueno, aquí la tienen, ¿no? Y bueno, ya nos veremos en otro encuentro. Yo
Nada más que agradecerte, cerramos por hoy, seguimos por privado un momentito y ya. Así que gracias y gracias a todos los que escuchan este video. Espero les sirva y los ayude a seguir y no tener miedo a la muerte, justamente, ¿no? Gracias, gracias Manuel. Muy bien, ha sido un placer estar con vosotros. De Gracias. todas maneras, si me permites decirles, solo despedirme del auditorio, ¿Cómo no? que me gusta mucho la frase de Ortega y Gasset, que dijo que el buen docente no es aquel que solo proporciona caudal conceptual a su auditorio, sino que es aquel que junto al caudal conceptual despierta el espíritu crítico. Todo lo que hemos comentado, yo como cirujano, como científico, pues he intentado buscar y demostrarles, explicarles bases científicas sobre todos estos fenómenos trascendentes que el método científico no nos los da. Pero de todas maneras, sean críticos en todo lo que les he contado. No se lo crean de manera dogmática. Lean, estudien, piensen, mediten, hablen con personas, es decir, intenten demostrar, conocer realmente, llegar a sus propias conclusiones de todo lo que hemos hablado, que es lo que realmente tendrá valor para ustedes. Ha sido un placer estar con ustedes y espero poderles haber ayudado, aunque sea solo un poquito, y con esto me siento muy satisfecho. Un abrazo a todos. Muy bien, igualmente, muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio.